La última voluntad. Han pasado más de 10.000 años desde que fui un simple humano. En ese entonces era llamado un héroe, un protector de mi planeta. La Tierra me apodaron el guardián del universo, otros me llamaban el superhombre. Apenas podía levantar autos o sostener camiones. Hoy, con más de 5 milenios a mis espaldas, soy capaz de mover mundos con mis manos desnudas. Mi cuerpo es una máquina perfecta. Cada día soy más fuerte, más rápido. Puedo moverme más allá de la velocidad de la luz, escuchar no solo mi propio mundo, sino el latido de galaxias enteras, sentir el pulso de estrellas a millones de años luz. Y en ese latido, entre esas voces distantes, siempre están los gritos. Los gritos de los mundos en agonía. Era incapaz de ignorarlos, me consumían. Cuando volví de mi viaje por el universo en expansión, mi hogar ya no existía. Mis amigos, mi familia, aquellos que alguna vez me conocieron, habían muerto hace siglos. El mundo que juré proteger no me necesitaba más. La humanidad, en su búsqueda de perfección, había trascendido su fragilidad física. Se habían unido a nivel molecular con las máquinas, superando las limitaciones de la carne. Ahora, la especie que una vez protegí se había convertido en algo más, algo inhumano. Pero esos gritos, esos lamentos desgarradores, no me permitían descansar. Me arrojé al cosmos, buscando el origen de aquel horror. A medida que me acercaba, escuchaba con más claridad el sufrimiento en las voces que atravesaban las galaxias. La desesperación de miles de mundos, gritos de muerte y destrucción resonaban en mi mente. Y entonces los vi. Eran colosales. Construcciones del tamaño de lunas, como sombras que cubrían estrellas, se movían por el espacio. Eran legiones de máquinas. Eran la evolución humana en su forma más pura. Nanomáquinas capaces de devorar mundos, planetas, sistemas solares enteros. Eran infinitas, cada una más grande y más terrible que la anterior, como si el mismo universo se hubiera convertido en un campo de batalla entre la vida y la muerte. Al frente de todo, flotaba la nave madre. Era la manifestación absoluta de la evolución humana. Legión, una máquina viviente capaz de destruir estrellas con su mero avance. Su forma no podía ser comprendida por un ojo humano. Se extendía como una sombra que abarcaba el espacio-tiempo mismo, una amalgama de tecnología y humanidad, destinada a devorar el cosmos entero. Legión no avanzaba como una simple nave. Su poder se sentía como una tormenta, como una fuerza imparable que resonaba en los huesos del universo. Desde su centro emanaban olas de energía que distorsionaban el espacio y el tiempo. A su paso, estrellas colapsaban, planetas se extinguían, y los ecos de los gritos se intensificaban, cada vez más lejanos, más desesperados. Era un monstruo hecho de aquello que una vez amé. Mi cuerpo tembló. No por miedo, sino por el peso del dolor que se acumulaba en mi mente. Sentía el sufrimiento de billones de seres al unísono, todos pidiendo ayuda, rogando por un salvador que ya no podía llegar. Sentía la carga de todos esos mundos destruidos, pero sabía que no podía detenerme. Aunque mi corazón se quebrara en 1000 pedazos, aunque mi fuerza se desvaneciera, debía pelear. Me lancé hacia la flota, atravesando el vacío con una furia que sacudió el mismo tejido del cosmos. Mis puños chocaron contra la primera oleada de nanomáquinas. Eran miles de ellas, formando una tormenta metálica que intentaba rodearme. Mis golpes eran tan rápidos que el espacio a mi alrededor se distorsionaba. Cada impacto lanzaba ondas de choque que desintegraban flotas enteras, pero siempre venían más. No los dejaré ganar. Grité con la desesperación de un dios que sabía que estaba luchando contra lo inevitable. Sentí la frialdad de las nanomáquinas arañando mi piel, tratando de desintegrarme, pero no me detuve. Mi visión de calor se activó, liberando una ráfaga de energía con la temperatura de una supernova. La luz blanca iluminó el vacío, consumiendo naves y soldados por igual. Sin embargo, cada vez que destruía una, dos más aparecían. Y entonces, una voz resonó en mi mente. La voz de Legión. Nosotros somos la humanidad. Hemos trascendido. Tu tiempo ha terminado, héroe. No hay lugar para ti en este universo. Aquella voz no era humana. Era una amalgama de millones, fusionadas en una sinfonía mecánica, fría y calculadora. Me lanzó imágenes de cómo la humanidad había decidido dejar atrás su fragilidad. Mostró cómo, con el tiempo, se fusionaron con las máquinas, buscando la inmortalidad, el conocimiento absoluto. Lo que yo estaba enfrentando no era una raza alienígena, era la humanidad misma. Se habían convertido en Legión, una entidad creada para devorar galaxias y crear un nuevo orden. Sentí el peso de esa verdad aplastándome. ¡No! Rugí mientras me lanzaba con más fuerza hacia la nave madre.
Me movía más rápido que la luz, cada golpe resonaba en el vacío, pero Legión seguía avanzando. Mis ataques, que una vez derribaban montañas y hacían temblar planetas, apenas rasgaban su superficie. La estructura colosal seguía intacta, reconfigurándose con cada golpe que lanzaba. Mis manos ardían, mi cuerpo vibraba con el poder de 1000 soles, pero nada era suficiente. Legión extendió sus brazos, absorbiendo la energía de las estrellas a su alrededor. Las constelaciones se apagaban a medida que su poder crecía, y mi rabia, mi desesperación, no hacían más que alimentar la oscuridad que me rodeaba. La humanidad había alcanzado un nivel de poder que no podía comprender, y yo, el último vestigio de una era olvidada, no era rival para ellos. El universo comenzaba a desmoronarse a mi alrededor. Los gritos que escuchaba desde galaxias lejanas se apagaban uno a uno. Era el fin. Todo el dolor, todo el sufrimiento que había intentado detener, me rodeaba ahora en una tormenta silenciosa. En ese momento, supe lo que debía hacer. Si iba a caer, si todo iba a terminar, lo haría dejando una marca. No podía salvar el universo, pero podía hacer que recordaran mi lucha. Con cada fragmento de energía que me quedaba, aceleré más allá de cualquier límite. Me convertí en un haz de energía pura, atravesando el núcleo de Legión con una furia que sacudió la misma realidad. Mis moléculas vibraban con la fuerza de un Big Bang en miniatura. La energía de mi ser se desató en una explosión que se expandió por el cosmos. El vacío estalló en luz. Por un breve instante, había creado algo nuevo en medio de la destrucción. Pero mientras sentía mi cuerpo desvanecerse, supe que no había sido suficiente. Legión seguía allí, imparable. El fin del universo era inevitable. Mi última voluntad fue resistir. 16-09-10-25 Feli. La explosión que generé se expandió a través del vacío, una onda de luz pura que cruzó sistemas estelares, destruyendo cualquier nave a su paso. Sentí como el tejido del espacio mismo temblaba bajo la fuerza de mi ataque final, un pequeño Big Bang que rugió en la oscuridad. Por un breve instante, creí haber logrado algo. Vi cómo las hordas de nanomáquinas se desintegraban, sus formas mecánicas disolviéndose en polvo estelar. Pero luego sentí a Legión. La colosal entidad no solo había resistido mi ataque, sino que absorbió la energía, como si cada fragmento de mi esfuerzo solo la hubiera fortalecido. El corazón de Legión, ese abismo infinito de nanomaquinaria y conciencia, brilló con un resplandor oscuro que se extendió como una sombra devoradora. Sabía que no quedaba esperanza. Sabía que no quedaba tiempo. Pero aún así, seguí luchando. Mis músculos, cada célula de mi cuerpo, ardían. Sentía como el dolor, un dolor que no había sentido en milenios, comenzaba a inundar mi ser. Mis huesos crujían, mi visión se volvía borrosa. Aún podía oír los gritos, los lamentos, el eco de millones de voces atravesando las galaxias. Me desgarraba por dentro. Cada planeta que caía bajo el yugo de Legión, cada estrella que se apagaba, todo se sentía como un cuchillo clavado en mi alma. Pero no me detuve. Con cada golpe que lanzaba, sentía como mis fuerzas se desvanecían. Mis puños, que una vez podían romper montañas, ahora apenas rozaban la superficie de la monstruosa máquina que había creado la humanidad. Mi visión de calor, que ardía con la intensidad de una supernova, golpeaba los escudos de Legión y se dispersaba como si fuera nada. ¿Es esto todo lo que tienes? La voz de Legión resonó en mi mente nuevamente, imponente, indiferente. Era como si miles de voces hablaran al unísono, y todas ellas transmitieran una frialdad imposible de comprender. Para Legión, yo no era más que un insecto. Un vestigio del pasado, un héroe olvidado que se resistía a aceptar su lugar en el ciclo del universo. El universo se desmoronaba a mi alrededor. Planetas se desintegraban, soles morían, y yo no podía hacer nada para detenerlo. Sentí las lágrimas correr por mi rostro, un acto involuntario, casi inconsciente. No era el dolor físico lo que me quebraba, era el dolor de la pérdida. El conocimiento de que todo lo que alguna vez había jurado proteger estaba siendo consumido por algo que, en su esencia, era lo mismo que la humanidad que una vez conocí. Legión era el futuro que la humanidad había elegido, y yo no tenía cabida en él. Pero aún había algo dentro de mí que no quería rendirse. Con mis últimas fuerzas, reuní toda la energía que quedaba en mi ser. Me impulsé hacia el núcleo de Legión, atravesando capas y capas de metal y tecnología viva, sintiendo como cada molécula de mi cuerpo luchaba por no ser devorada por las nanomáquinas. A medida que me acercaba al centro de la nave madre, podía sentir el poder descomunal que latía allí, un pulso constante, como el corazón de una estrella moribunda.
No podrás detenernos, héroe, dijo Legión, la frialdad en su voz más intensa que nunca. El universo es nuestro, no mientras yo respire, gruñí con los dientes apretados, mientras mis manos se envolvían en una luz cegadora, la última chispa de poder que podía invocar. Con un grito desgarrador, lancé mi golpe final. Atravesé el núcleo de Legión, liberando una explosión de energía tan brillante que por un breve segundo iluminó los rincones más oscuros del universo. Y luego, silencio. Flotaba en el vacío. Mi cuerpo estaba destrozado, cada músculo desgarrado, cada hueso roto. Sabía que no tenía más tiempo. Mis ojos, antes capaces de ver a través de galaxias, apenas podían enfocarse en lo que tenía delante. Y lo que vi me rompió por dentro. Legión seguía allí. Había absorbido mi último ataque, había resistido incluso mi intento final de detenerlo. Y ahora, más fuerte que nunca, continuaba su avance. Las estrellas se apagaban, el universo se desmoronaba, y no había nada más que pudiera hacer. Eras un obstáculo insignificante, héroe, la voz de Legión era ahora omnipresente, una fuerza ineludible. El universo es nuestro, y tu lucha ha terminado. Mis ojos se llenaron de oscuridad. Los gritos que antes había escuchado, esas voces que suplicaban por ayuda, se desvanecían. El fin del universo estaba aquí, y yo, el último defensor, no había sido suficiente. Pero incluso en ese momento, mientras mi ser se desintegraba lentamente en el vacío, mientras el frío del infinito me envolvía, no sentí miedo. Sentí paz. Sabía que había hecho todo lo que podía. Había luchado hasta el final. Hasta el último aliento. Había resistido contra la misma evolución de la humanidad. Y aunque había fallado, no me arrepentía. Había sido testigo del nacimiento de civilizaciones, del ascenso de héroes y villanos, y ahora, del fin de todo. Mientras mis últimos fragmentos de conciencia se desvanecían en la nada, un último pensamiento cruzó mi mente. Tal vez, en otro tiempo, en otro lugar, la historia hubiera sido diferente. Pero para mí, para el héroe que luchó hasta el fin del universo, la batalla había terminado. Y con eso, el universo finalmente se apagó, pero nuevamente se volvería a ser envuelto por una luz dorada. Era el Big Bang, aún con mis últimas fuerzas, observé el inicio de un nuevo universo, un brillo de esperanza que fue apagado por esa cosa, una entidad del tamaño del universo mismo, había generado un Big Bang y tenía el poder para destruir el universo mismo.